Buenas tardes, Ronald. ¿Cómo estás? Todo bien, Javier. Te escucho perfectamente. Buenas tardes para vos, ya casi noches, ¿verdad? Sí, Y son 6 de la tarde, Europa, y ahí estáis die- en primera de la mañana, ¿verdad? die- 10 de la mañana en este momento, correcto. Así que estamos al otro lado del Atlántico, apenas empezando el día y ya tú terminándolo. Qué bueno. Oye, qué sorpresote ayer. O sea, ayer fue como en la anunciación de sacamos la 23C para la versión free para desarrolladores. Y bueno, o sea, es que casi. De hecho, ayer teníamos los 6, teníamos la reunión de presentación. Pero se publicó antes, o sea, fue antes de que nos lo anunciaran a nosotros, hicieron la anunciación esta pública, ¿no? Sí, de hecho, hay varias cosas que son interesantes con esta nueva versión, Javier, que no ha pasado anteriormente y que llama la atención considerablemente. Primero que todo, hay que tomar en consideración de que no es lo mismo la versión que estamos recibiendo el día de ayer, no es lo mismo una versión free a una versión express. Hay diferencias importantes en cuanto a la parte de conceptualización. Recordemos que habíamos venido desde la versión, ¿te acuerdas? 10G con la versión express, todas sus características, y que Oracle a nivel de su licenciamiento llegaba y decía, bueno, miren, esta es una base de datos para desarrolladores, pero tiene ciertas limitantes, al igual que lo tiene 23C, pero era una versión que salía posterior a la liberación de una versión de producción. Y esta es la primera versión gratuita bajo ese concepto de free, no express, que se libera antes que la versión de producción oficial, ¿verdad? Entonces hay Sí, una sí, diferencia muy total. importante. Esto ha Es, sido, esto ha sido totalmente inédito, ¿no? No ha sucedido antes que liberen la versión para desarrolladores gratis con, bueno, con limitaciones, evidentemente, capado a nivel de volumen, pero es la primera vez, sí. Ujú. sí, y inclusive, ya hablando parte de lo que has insinuado a través de los correos con la gente y demás, y que nos van a cortar las pelotas definitivamente si no se escuchan. Sí, Eh, no, no. lo interesante es que esta versión es una versión a partir del release 2 del beta, no del 1. Eso es otra característica importante. O sea, estamos recibiendo una versión ya revisada posteriormente a una primera fase de exploración por parte de las personas que forman parte del programa en cuanto a revisión de bugs y cosas de ese tipo. Y entonces ve que estamos partiendo de lo más nuevecito y de lo más acertado en cuanto al funcionamiento del motor de base de datos con respecto a otras versiones, ¿verdad? Y creería yo, es una suposición mía, es muy probable que esta versión free, al parecerse más a nivel de arquitectura a las versiones de producción, es muy probable que esta versión sí nos permita hacer actualizaciones sobre la versión que vayamos a ir instalando. Yo Sí, creo, yo creo que claro, por ahí vamos. claro, además es que han liberado la documentación también. Eh, Exacto. no solo claro, no solo han abierto, sino todas las funciones bueno, todas estas funcionalidades ahora entraremos un poquito en detalle, ¿no? Pero toda la documentación está abierta, toda la dualidad con JSON y relacional y todo esto, está la documentación ya, digamos, lista. Las new features a nivel de desarrolladores y bueno, o sea, yo estoy sorprendido. Y además, ahora también vamos a entrar un poco también en detalle, que han sacado la versión, el RPM para instalar, el Docker y una OVM, que las OVM las solían sacar en el Developers Day, que era pues el evento, un poco ya la máquina preparada para desarrollo, para hacer un evento, digamos, pues en el Developers Day, para poder probarla y tal. Ya la han sacado con la 23C. Han sacado la VM con un Hora Linux 8 y la 23 Free ya preinstalada. O sea, me parece que han hecho una presentación por todo lo alto para que la gente empiece a cacharrear ya.
Correcto, y no solamente eso, sino hay una diferencia eh, como te digo, que marca mucho un distanciamiento de la versión Express y creo que ya, bueno, ya con esta versión debemos de considerar que no va a haber más versiones Express, sino ahora va a ser bajo la denominación de Free. Y como bien lo dices vos, viene con disponibilidad para instalación desde un paquete que se descarga del repositorio o bien desde contenedores, una versión para contenedor que puede hacerse persistente para temas de ir guardando lo que uno va haciendo. Pero hay un tema también que me llamó mucho la atención, Javier, y no sé si lo has logrado ver, que es que pareciera esto, me parece, que es un tema que ya se lo tenían entre manos desde hace días. ¿Por qué te digo eso? Porque la versión la máquina virtual viene ahorita con, o sea, las versiones RPM y versiones de contenedor no traen Apex incorporado. Eso es un detalle importante, pero la máquina virtual sí. Y la máquina virtual viene con 22.2 a nivel Sí, de sí, Apex. sí. Sí, 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 sí. Mira, voy a hacer una cosa porque en el servidor de Discord he creado un canal que se llama Oracle 23C, donde ir poniendo muchas cosas de las que vamos aquí, ir poniendo los enlaces, ¿vale? El primer enlace que voy a Ah, poner, por si alguien también pues, lo escucha después si quiere y quiere unirse y quiere entrar en el Discord, voy a poner el enlace de la VM donde está todo lo que estamos hablando. Estamos hablando de que viene con un Linux 8, un Oracle Linux 8.7. Viene, como tú bien dices, con la, Ajá. Uh-huh. con la 23.2, es decir, es lo que dices tú, es la release 2 de la 23, o sea, es una versión ya madura de esta beta, que de hecho han dicho, y además te pone en la página, que en principio podemos esperar hasta 12 meses hasta que salga la 23C definitiva. Sí, es correcto. Y además de la 23, de la 23.2, que es solamente para Linux, pues el Oracle REST Data Services 23.1, el SQL CL 23.1 y el Apex, como tú bien dices, el 22.2. O Exacto. sea, una máquina completa para probar. Voy a contar también los requisitos. 4 GB de RAM, para empezar. Ya. eh, Ajá. ya Eh, contamos ya con portátiles un poquito preparados. Y por ajá. lo menos dice 20 gigas de espacio en disco, ¿vale? Exacto. Así que, bueno, bien. Pero también aquí hay otro tema que también hace diferencia y es que si bien es cierto, viene con mayor cantidad de aprovisionamiento para lo que es la parte de nivel de recursos con OVM, la base de datos también cambia significativamente sus características en cuanto a los limitantes. ¿Ok? ¿Cuáles son los Sí, limitantes? Volvemos a tener otra vez los mismos 12 gigas de almacenamiento gratuito en datos solamente de usuario. Se sube a 2 gigas de memoria RAM para el SGA. Eso es un dato importante. Y lo otro que estaba viendo por ahí es de que todas las funcionalidades de multitenant, aunque tenga solamente 2 gigas de memoria RAM, a nivel de multitenant puedes tener hasta 252 bases de datos acopladas en el sí, contenedor. sí, sí. Eso era algo que estaban hablando ayer. Están diciendo, ¿pero cuánto va a ser el límite gratis? Están diciendo que es la versión gratis, o sea, no podemos cobrar. El límite de PDBs es 256, ¿no? Pues lo que pasa es que tienes la otra limitación, que es la limitación de la memoria. No va a dar de más. No va a dar para tanto, ¿no? Una SGA en No, tantas sí, PDBs, pero. no va a dar para tanto, pero sí te habilita por el hecho de tener 2 gigas de memoria RAM, ya es un poco más flexible con respecto a lo que eran versiones previas que te permitían un giga de RAM y que prácticamente no te permitían hacer mucho, ¿verdad? Claro, 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 claro. Qué bueno. Y a ver, venga, vamos a comentar más cositas de lo que viene. La VM, estamos hablando de los contenedores.
¿vale? Ajá. El contenedor tal cual. Y el RPM para instalar. Y estaba viendo que en breve iba a salir la versión de... no sé si se lo vi a Connor McDonald quizá, que estaban... de lo siguiente que iban a sacar era la versión para Windows de la base de datos. ¿Lo has visto esto? Sí, yo escuché, bueno, yo he visto varios tweets de Corner el día de ayer. De hecho, creo que es uno de los que más información ha soltado, porque, claro, por estar dentro de la casa, Es que tenía este toda puede la hablar. información a mano, ¿verdad? Este puede Y él hablar, puede dar, nosotros no. no, exacto. Es- Entonces, la ventaja que tiene es que sí ha soltado mucha información que como te digo, que me parece que para la velocidad en que se ha ido liberando, ya estaba previamente, ya estaba creada. O sea, simplemente lo único que estaba esperando era de que le dijeran, listo, ya ahora sí, vamos con esto y dele camino, ¿verdad? Eh, pero sí, creo que de hecho estaba buscando por acá, pero no me acuerdo si fue a eso de la tarde mía de ayer que vi que algo hizo mención, porque también ayer pasó otra cosa importante, Javier. Eh, Despuésito de llegar y hacer la liberación de la versión 23C Free, también Ujú. quedó ya la apertura oficial para presentar propuestas para el Club World de este año, que va a ser del 18 al 21 de septiembre en Las Vegas. Entonces, se ha batido entre esas dos cosas, llegar y decir, bueno, mire, ahora tenemos juguetito nuevo y de una vez vaya preparando todas sus propuestas alrededor de 23 para participar en el evento de este año, ¿verdad? Qué Eso. bueno. Qué Y bueno. hay otra imagen muy interesante en donde Colors también liberó, por ejemplo, cómo hace el despliegue en una del 23C en cuestión de minutos. De hecho, yo lo hice, te comenté temprano que hice el despliegue en un contenedor y duró menos de 5 minutos haciendo toda la configuración, instalándolo y bajándolo y todo lo demás. Y hay una imagen graciosa donde se ve a Connor ahí un poco pixeleada y no tan arca, agarrando la palabra dual y tirándolo a un retrete, ¿verdad? Hace rest in peace dual. Sí, 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 Sí. sí, pero claro que rabia es que este hombre puede hablar. Este hombre puede hablar, ¿no? Nosotros que hemos tenido información y hemos tenido que guardarla en secreto. Sí. Pero sin embargo, ya como vos decís, al estar publicada estar publicada Claro, la la documentación, documentación. eso nos hace una gran apertura. Y una de las cosas que estamos viendo ahí que son importantes a nivel de arquitectura de 23C, si bien es cierto, generalmente no hemos notado muchas diferencias con las versiones liberadas. Hay mejoras importantes de los releases dentro de cada uno de los PSU que se liberan en la versión 19C. En la 21 vimos algunas cosas nuevas, pero en esta 23C se están soltando cositas un poco más de arquitectura interesantes. Por ejemplo, ¿te acordás, Javier? Hagamos una pregunta de certificación. ¿Cuántas columnas máximas puede tener un objeto dentro de la base de datos? Oh, qué bueno. Mira, precisamente estábamos estudiando esto, que a más de 250 la fila se encadena. A más de 250 la fila se encadena. Pues, Y el RPA es el ajá. máximo. Y no, Sí, según pero la si cuenta, tienes con 1000 los columnas, límites, sí, pues. si tienes una tabla con 1000 columnas, tienes que las filas se distribuyen sobre 4 bloques, se encadenan sobre 4 bloques de 250 cada una. Es 250 es Okay. el máximo de columnas que se permite por bloque. Y Ok, a ahora, partir, a partir de 23C ah, son 4096 columnas, tanto en vistas madre como en mía, tablas. madre mía. Voy a poner en el canal de Oracle 23C, voy a poner las new features de 23C.
Vale, voy a poner el enlace para que la gente también tenga aquí los enlaces Ajá. a mano. Tachan. Y, Y y sí, 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 haciendo sí, son alusión, muchas. a la etiqueta de la versión, si vos ves el banner de la versión, se incluyen de manera específica el free para hacer la diferenciación del express, ¿verdad? Y hay una característica que me llamó mucho la atención. Vamos a ver, cuando vos tenés bases de datos con recursos tan disminuidos, lógicamente que vas a tener un gran problema a nivel de escalabilidad. Eso es un tema que se vuelve crítico, sobre todo cuando hay gente que quiere utilizar una máquina, una versión de base de datos como el Express, para hacer cosas con mucha gente y que no es escalable. El motor de base de datos no es Mm, escalable. Y cuando tenés sí, sí. muchas operaciones de manipulación de datos, puedes tener un problema importante a nivel de escalabilidad e inclusive a nivel de bloqueos. Hay una característica que liberan con esta 23C que te permite que la base de datos automáticamente hace un bloqueo sobre la columna que está siendo modificada en una tabla, permitiendo que se puedan realizar el resto de operaciones de ML sobre las columnas restantes de los registros de esa tabla que está siendo modificada. Y él lo que hace es que posterga hasta el final del commit, él va validando que él pueda realizar esa actualización que está haciendo sobre el campo de la columna, ¿verdad? Sin generar un bloqueo para los demás usuarios que puedan seguir haciendo cosas. Y difiere el commit hasta el final, difiere las actualizaciones en el momento del commit. Y Sí. entonces, Además, esto es era muy interesante, interesante. claro, sobre todo por el tema, por ejemplo, de cuando una transacción empieza bloqueando una fila, por ejemplo, para añadir un valor es igual a valor más uno, y a lo largo de la transacción ese valor aumenta, entonces se producía un error, ¿no? Es decir, se producía a veces como esos duplicados de secuencia y cosas así que la gente hace. Ahora con esto que estás contando, ese valor es igual a valor más uno, como que se decide en el momento de comitar, ¿no? Sí, Bueno, de es que hecho, esto es ¿te acuerdas de aquel famoso error que llegaba y nos decía que las tablas estaban mutantes? Sí. Yo Qué creo que bueno. mucha gente nunca vivió ese tipo de situaciones cuando los bloqueos a nivel de la base de datos eran un poco Sí, distintos. por los triggers, era los triggers que estaban haciendo, estaban consultando el valor de la tabla mientras estaban realizando el cambio. Por lo tanto, es decir, la tabla está En mutando. esencia, teóricamente, en esencia, eso no debería de llegar a suceder ahora. Esto habrá que Tenemos que verlo. probarlo. Eso es un laboratorio interesante para poder hacer. Qué bueno, hay que hacerlo, claro que sí. Bueno, quiero decir a todos los que, porque como esto lo estamos grabando y lo pondremos después en el podcast para quien no haya podido asistir. Si alguien quiere preguntar algo, participar o algo, tampoco es que nosotros seamos unos expertos en la 23D, pero acaba de salir y nos ha pillado a todos de sorpresa. Si alguien quiere participar, preguntarnos algo, saludarnos, levanta la mano y sube al escenario y tan tranquilos, aquí estamos tomándonos un café todos. Vamos, si te Exacto. Bueno, parece, vamos a comentar. yo tomando un poco de agua. Yo estoy Ah, tomando agua muy para serte bien. sincero porque hoy el día está caluroso. Aquí en Costa Rica está Sí, bastante caluroso y ya no era hora de café, pero veamos, otra cosa interesante que me llamó de la versión, Javier. Eh, yo creo que para todos nosotros es muy conocido cuando hablamos a nivel de arquitectura, todos los trabajos que realizan los procesos background de la base de datos. Y ahí hay un proceso que es sumamente, que trabaja de manera exagerada en el motor de base de datos y que a veces genera problemas también de cuellos de botella. Eh, si yo te digo cuando estás haciendo un reporte, cuando estás creando índices, generalmente inmediatamente vos llegas y decís, ¿verdad? Sí, para crear un reporte ordenado, para crear índices, vamos a utilizar espacio temporal y toda la gestión del espacio temporal ya cuando ya nadie lo estaba, cuando ya no estaba utilizando la sesión, de eso se encargaba el System Monitor de poder llegar y hacer la liberación de esos segmentos de temporales que ya no lo utiliza la sesión. Adivina qué pasa en 23C.
No sé, dime tú, estás presentando tú. Yo estaba Ok. mirando otras cositas que quiero contar aquí que me parecen súper chulas de SQL, pero todo tuyo, cuéntalo. Ok, ahora hay un nuevo proceso background que se llama el proceso coordinador de gestión de espacio, el Espera, SMCO. ¿podemos hablar de eso? ¿Podemos hablar de eso? ¿Es una funcionalidad para desarrolladores? Te estás jugando No, las pelotas. no es una funcionalidad para desarrolladores, es un proceso background. Sí, podemos hablar de eso, es un proceso background, es en la arquitectura del motor de base de datos. Y lo que hace es que ahora toda la función de liberación de espacio, que antes es una bronca, porque todo el mundo, Sí, 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 sí. sabemos, cuando tenemos una base de datos con muchos usuarios, la liberación del espacio temporal se vuelve un problema. O sea, yo en mis bases de datos por lo general tengo un Sí, grupo sí, de sí, table sí, space sí. temporales y tengo varios data files asociados y a veces tengo Sí. gigas de espacios temporales y dura tiempo en que ese espacio sea liberado porque hay un proceso que va limpiándolos una vez que no, pero generalmente tenemos hasta un 20-25% del espacio total de la base de datos en temporal y la gestión es engorrosa porque el System Monitor no puede dedicar todo el tiempo necesario a poder estar liberando constantemente estos segmentos. Con este nuevo proceso coordinador, las funciones de liberación del espacio temporal se segregan del System Monitor y ahora, en este caso, el MSO es el que se va a encargar de hacer esto y se cree que a nivel de arquitectura va a ser una mejora importante cuando vos tengas sistemas en alta disponibilidad. O sea, cuando estemos Eso hacía hablando falta. de rack y eso hacía Ha- mucha, pero mucha Hacía falta. mucha falta, hacía mucha falta. Pero ahora te voy a decir yo mis funcionalidades favoritas, que al final son las más tontas. El group by por el alias. Por favor. Que puedas hacer un group by por el alias de la columna. No tienes por qué hacer el group by de el tuchar del campo con no sé qué. Es decir, cuando tú haces una serie con group by que tienes la parte fija, digamos, que es quien te nomina los grupos y después la función de grupo que aplica sobre los grupos, en el group by tenías que copiarlo y pegarlo todo. Y siempre el error ese que te decía, no es Sí. una expresión de group by, vaya, ¿no? Poder decir ahora decir group by 1,2,3, igual que el order by. ¿Por qué no lo habían inventado antes? Yo cuando lo he visto, Eso mismo, no. al Inclusive final las funcionalidades asociado, más tontas son las que más feliz me hacen. y hay otro par de funcionalidades que te va a hacer todavía mucho más felices. O sea, ¿en cuántas ocasiones nosotros tenemos que crear un rol, ¿okay?, para darle acceso a todos los objetos de un esquema? Esa ¿En cuántas? es maravillosa. Esa es maravillosa. Pero Es tener la maravillosa. capacidad de poder brindar ahora un rol a nivel de esquema de Sí, privilegios, eso es fantástico. Porque sí. entonces O estás sea, diciéndole a el, todo el grupo de objetos, mira, este usuario claro. tiene permisos de consulta sobre todos los objetos de este esquema Sí, y no de forma individual por cada uno de ellos y resulta que cada vez que incluyes un objeto nuevo, si no estaba dentro del rol, el usuario le daba un error y tenías que ir a volver a claro, o asignar. borran y recrean una tabla y entonces ya se pierden los permisos derivados al rol y entonces dicen, yo ya no veo esta tabla, ya hay 5 tablas que ya no las veo y dices, bueno, encontrar a lo mejor 5 tablas que se han borrado y recreado en un conjunto de 4.000, pero estás hablando concretamente de lo que son los privilegios de esquema, como hacer, por ejemplo, grant, pues lo que sería select any table on schema. Exacto. Es decir, quiero dar privilegio para seleccionar cualquier tabla del esquema, el que sea, contabilidad, Eh, al toda usuario la- o al rol lectura, por ejemplo. Ajá. Y ya está, da Hablemos igual. hablemos de Qué Scott. bueno. Hagámoslo al tiempo como lo hacíamos hace 20-25 años. ¿Okay? Dárselo a Scott o a R, o sea, L, rol lectura, contabilidad, por ejemplo. Siempre podrá leer cualquier tabla que tenga el usuario de contabilidad, las borre, las cree tantas veces como quiera. Ya nos olvidamos de esa gestión de privilegios, que eso era un. Era un dolor Esa de. dependencia, sí, era una dependencia tremenda. Y no solamente ese rol.
Hay otro rol que habría que probarlo para ver si realmente reúne todas las características como tal, pero generalmente la asignación de algo de lo que vos sabés de que muchas veces a mí me gusta mucho hablar sobre temas de seguridad y todos partimos en temas de seguridad sobre la otorgación de la menos cantidad de privilegios, tanto a nivel de sistema como a nivel de objeto, a la hora de asignarle a un usuario. Uno no le entrega todo, le entrega lo mínimo necesario para poder trabajar. El nuevo rol de desarrollador, de developer, eso es otra muy buena opción. ¿Por qué? Porque lo que le estás diciendo a cada usuario, mire, es usted lo que necesita para poder diseñar, para poder construir y para poder desplegar las aplicaciones dentro de la base de datos, únicamente. qué grande es ese rol, qué grande es ese rol. El rol developer. Exacto. Qué grande es ese rol. Que es una de las cosas que a mí, a nivel de gestión, a mí me hace sentido. ¿Okay? Y en el caso Sí, sí, tuyo, sí. ¿qué otra cosa vistes ahí que te llame la atención? Oh, pero es que te vuelvo a decir, a mí las funcionalidades, a mí lo más tonto es lo que más feliz me hace. Al final. Y El me crear una imagino que te hace tabla. muy O sea, feliz, te hace muy feliz que ya dual no sea necesario y obligatorio. hombre, que dual, pero yo la escribía automáticamente. El from dual, digamos, nunca me ha preocupado. A mí me preocupaba, por ejemplo, el create a table, ¿no? If not exist, ¿no? Exacto. El poder crear la tabla si no existe. A mí esto me parece. O borrarla, borrarla Claro, previamente. o borrarla si existe, exacto, ¿no? Existe. Pero el create table if not exist, hombre, por favor. O sea, es que digamos como que Oracle en todos los scripts y todo esto ya asumía tabla no ya asumías como ejecutabas algo o ejecutabas, yo qué sé, cuando ejecutas el catálogo, ejecutas el catproc o algo así, ya das por supuesto que hay un montón de drops, la tabla no existe, la tabla no existe, la tabla no, ¿sabes? Como ya asumes esos errores comunes, pero ¿por qué? Si existe, si existe no la crees. Que no existe, la creas. Ya está. Un esquema de usuario, el usuario Scott, pues create table if not exist. A mí esto yo dije, mira, de las cosas más, no sé, más tontas, ¿no? Muchas veces con esas cosas yo ya soy feliz. Bueno, y la tabla dual, por supuesto. Pero yo le tenía cariño a la tabla dual. No, inclusive No. hay algunos detalles interesantes. No sé si te acuerdas que nosotros podíamos crear, ya desde versión 12.6, si no me equivoco, podíamos crear definiciones de tipo para tablas, para llegar y decirle a una tabla cuando se iba a crear que agarrara la estructura de ese tipo Sí, 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 que sí, sí, habíamos claro. creado. Ahora, si haces fusión de de esta opción de poder crear la tabla si no existe y decirle que lo haga con base en un tipo almacenado, estás estandarizando un montón de cosas que a veces que es un problema grande a la hora del desarrollo de aplicaciones cuando cada quien nombra las columnas de la manera que mejor le parezca, ¿verdad? Y que se va de los estándares, inclusive a veces que hace conflictivos darle mantenimiento a una aplicación. Te doy otra opción de las que me pareció interesantes. Eh, y que recaban en temas también de seguridad que son y bien metidas dentro de la versión 23C y que me parece a mí que llaman la atención. Una de Sí. ellas es con respecto a los respaldos. ¿Okay? Generalmente, cuando vos conectas a la base de datos y lo haces dentro de la terminal de donde está instalada tu base de datos, si es una terminal Linux o Unix, vos sos super usuario, sos super Dios, porque lo haces conectado con ahora como SQL Plus, ASIS, DBA. Y o cuando te conectas a Alarman, tener la potestad de poder hacer lo que quieras con la cantidad de los distintos backup sets que tengas de respaldos con Alarman. Hay una característica nueva que te va a permitir llegar y en el momento de llegar y crear un respaldo con Alarman, decirle que ese respaldo es inmutable. ¿Podemos Y hablar de eso? ¿Estás seguro que podemos hablar de esto? sí, sí, porque Estoy está dentro acojonado de, ya.
Esta es parte de la documentación, ya está disponible. Eso lo puedes leer. Yo me he dedicado En las new features. el Vale, vale, tiempo vale, vale, vale. a leer un poco y dentro de lo que ya está en la documentación y está disponible es de que vos puedes llegar y ahora Arman es compatible, por ejemplo, a nivel de OSI con la parte de almacenamiento a nivel de objetos. Y entonces a la hora de integrar esta tecnología, vos le puedes decir a un respaldo que ese es inmutable y por lo tanto no se puede remover en el caso que hagas un borrado, que quieras hacer un delete, backup de todo, al estar inmutable va a borrar aquellos que no tienen esta característica como tal, pero esto me va a permitir a mí garantizar el tiempo de retención de ese respaldo sin que lo vaya a perder. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Oye, ¿y qué me dices del update y el delete con join? Esta es buena Vieras, también, ¿eh? más bien ahí sí necesitaría porque yo no ahorita o sea, me he metido más con algunas de las opciones de arquitectura y más por los Ujú. chismes de Connor he visto algunas cosas que tengan que ver con la parte del lenguaje de programación del SQL, como con la parte de llegar y que ya eso sí era un secreto a voces, ya sabíamos que ya ahora en 23 sí podemos almacenar procedimientos almacenados en JavaScript, que eso era una de los secretos que a grandes voces ya se había mencionado, pero no me he metido tanto con la parte de SQL porque creo que eso da como para un capítulo aparte, porque habría que ver Uf. qué cosas van a crear algún tipo de inconveniente cuando vos hagas una migración de una versión, de la versión a largo término como la de 19C, cuando lo vayas a llevar a 23C y quieras hacer algunas cosas que posiblemente no vayan a ser compatibles. Yo creo que eso da para un café un poco más extendido más adelante. Sí, 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 sí. Pero bueno, se va en esa dirección, ¿no? Sí, A ver si sabes qué estoy viendo ahora, qué estoy viendo ahora en nuevas funcionalidades que me ha llamado la atención sorprendentemente. dime. El Flashback Time Travel, que te permite registrar y archivar cambios transaccionales en una base, en una tabla, ¿no? En la base de datos. O sea, te crea archivos sobre los cambios que se han hecho en las filas de una tabla y almacena esos cambios en tablas en tablas de cambios, ¿no? Tablas históricas. Esto me ha dejado con el culo torcido. Qué bueno, ¿no? Mm, me imagino que eso va detrás de otras funcionalidades ahí también que estaba viendo, Javier. Por ejemplo, los logs del flashback de database, acuérdate que eso iba en el FRAG siempre, en el área de flashback. Bueno, sí, pero yo Y creo ahora que se aquí está pueden ubicar tirando en del. otro lado. Sí, pero aquí no está hablando de los flashback logs, que son los logs físicos para hacer un rewind, ¿no? Un Ajá. rebobinar la tabla, sino de todo el flashback que se almacena en Undo. Porque esto va muy asociado, este flashback time travel va muy asociado al flashback transaction, que es a poder hacer a flashback a nivel de una única transacción. Y esa es otra de las funcionalidades, las nuevas funcionalidades que se vienen en la 23C. Mm, ahí, Pero pero, eh, en este caso, ese flashback transaction tira de logminer. mm, Bueno, es que me parece tremendo, ¿eh? Me parece tremendo. Claro, en logminer ya teníamos, siempre hemos tenido esa posibilidad de rastrear esos redo logs y poder generar, poder regenerar el redo, la secuencia, es decir, la sentencia SQL que rehace el cambio, así como lo hace Golden Gate, ¿no? Un poco la tecnología y la arquitectura de propagar transacciones se basa en eso, en esa habilidad del logminer de leer el log y con ese supplemental log rehacer ese redo con su consiguiente undo. Es decir, las acciones para deshacer también estaban en logminer.
pero claro, que hayan ampliado el DBMS Flashback para ampliarlo, hacer flashback de una transacción, me parece muy, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, todo esto son cosas que estamos justo descubriendo ahora como, como haciendo un unboxing. Estamos haciendo un unboxing de la nueva versión y temas muy interesantes, ¿no? Sí, otra cosa bueno, hace unos meses atrás había creado un video corto de cómo llegar y cómo trabajaban las bases de datos acopladas refrescables. O sea, que para mí es una de las maravillas de las versiones 19C y que se aplicaba también en 21. Pero hay un cambio importante con el asistente de creación de base de datos, que es que ahora con el DBCA puedes clonar una base de datos remota a otro contenedor y decirle que esa base de datos sea refrescable. Entonces ella automáticamente hace toda la configuración para hacer el mantenimiento de esa base de datos según el periodo de tiempo de refrescamiento que vos desees ponerle. Qué bueno. Estaba bastante claro que iban a tirar por ahí, ¿eh? Que iban a tirar yo creo por los temas de gestión de PDBs, creo que de las grandes cosas que hemos visto a partir de contenedores, inicialmente desde 12C en ese proceso de evolución a 19, 21, creo que las facilidades que estamos viendo de cómo gestionar las bases de datos acopladas es lo que le da un valor adicional a lo que es la arquitectura multitenant, y que ya sabemos que esa es la otra nota importante, que ya no podemos tener arquitectura no container database a partir de 23C. Ya esta es totalmente depreciada y ya no se puede crear una instancia de base de datos si no es en modo contenedor, ¿verdad? Bueno, voy a decir algo muy políticamente incorrecto, Ronald, si me lo permites. Muy políticamente incorrecto. Y es que todo aquello que me huela a manejar PDBs como churros, como el carrusel de PDBs, las PDBs refrescables, los map containers y todo esto, va a ser donde Oracle más va a hacer desarrollo y va a dotar de más habilidades a la base de datos, precisamente porque ahí es donde va a estar la gracia de licencias, ¿no? Cuanto más explotes esas funcionalidades y más aproveches el refrescamiento en caliente de PDBs, el carrusel de PDBs y cosas así, ¿no? Más vas a pasar por caja, ¿no? Entonces, ahí lo suelto, un poco políticamente incorrecto, pero creo que va por ahí va por ahí el desarrollo, ¿no? Se va a invertir en dotar de funcionalidades aquello que, a ver, que luego después es una ventaja, por supuesto, ¿no? Pero que va a significar una arquitectura de páguelo usted, ¿no? Sí, el tema aquí es que, vamos a ver, Javier, o sea, después de tantos años de estar metido en eso, hay algo que uno le pone mucha importancia, que es toda la parte de gestión. O sea, la mayor cantidad de tiempo tuyo en un proyecto, cuando se está implementando, tiene que ver con la parte de gestión de infraestructura, y le quitas tiempo a otras partes que son muy importantes, la parte de diseño, la parte de revisión, la parte de estar apoyando a los equipos en el proceso de implementación, por estar desarrollando infraestructura, y creo que quitarnos de encima eso es un punto importante. Segundo punto importante, el hecho es que mucha gente, yo he escuchado a mucha gente decir que los PDBs no les gusta porque creen que un momento a otro se van a llenar de un montón de PDBs y que van a haber muchas aplicaciones satélite por todo lado, pero tenemos que ser conscientes que en un proceso de adopción de cloud como lo que estamos haciendo ahorita, básicamente el desarrollo no es, o sea, no, estamos dándole vuelta atrás a aquel concepto de hace 11, 12 años donde hablábamos que queríamos que todo estuviera consolidado. ¿Okay? Hoy por hoy es mejor tener, dependiendo del tipo de consumo a nivel de una aplicación, es mejor que todos tus servicios estén sean satélites o estén distribuidos en distintas plataformas, para que en el momento que falle un servicio no afecte la totalidad de todos los servicios que tenés disponibles o que te necesitas Claro, tener bueno, disponibles.
Claro, pero bueno, también el tema de poder tener aislado físicamente en una arquitectura separada versiones de aplicación y con contenedores diferentes. Yo creo que también este era otra deuda pendiente que tenía Oracle, porque al final, cuando hacías una migración de una aplicación de una base de datos a otra, al final aquello era un carajal. Espera, es que este esquema también tiene 3 tablas en este otro esquema. Es decir, todo eso debía aislarse de una forma físicamente. Yo sí creo que con Multitenant han hecho un gran acierto. Pero claro, como dices tú, es decir, hay muchas facilidades, ¿no?, de gestión, hay muchas cosas que te salvan la vida a nivel de gestión de copias, de movimiento, ¿no? Incluso hacer una migración de una base de datos de una versión, desenchufarla de un sitio y enchufarla en otro, ¿no? Que eso, evidentemente, claro, es una gran mejora, pero claro, implica pasar por caja aquí con el fabricante, ¿no? Sí, pero Pero bienvenido sea, mientras pague otro. Sí, pero veámoslo así desde este punto de vista. Yo creo que más cerca, hace unos años yo hablaba con la gente y cuando de alguna otra manera sentíamos que estábamos siendo, con la evolución de 11G a 12C estándar, fue casi como un puntapié en el trasero, donde se nos decía, deben de dejar de utilizar estándar porque ahora te voy a limitar la cantidad de hilos que puedes utilizar, ¿ok? Y las características importantes, los muñequitos bonitos están en Enterprise, no en estándar. Y creo que eso fue una primer llamada de atención donde nos dijeron, miren, dejen de utilizar estándar. Y con el hecho, vos has visto, se ha mantenido estándar con los limitantes de los 16 hilos máximo que podemos tener, pero hay algunas características que se han ido agregando al estándar que eran propias de Enterprise. Y yo creo que los signos son muy claros en el sentido de que yo creo que en los próximos, no sé, no creo que sea forma inmediata, pero es muy probable que llegamos a tener una versión de base de datos con algunos tipos de sabores según la disponibilidad. Yo sí soy de los que creo que on-premise en algún momento va a desaparecer, porque debería desaparecer. Yo en algún momento pensaba que ya 23C iba a ser una versión 100% Uy, cloud y que no iba a eso haber es un on-premise. debate, ¿eh? Eso es un Exacto. debate, porque yo sí conozco casos de gente que está incluso para ciertos sitios, ciertos sitios de datos o ciertos sitios de información, está abandonando la nube para quedarse en on-premise por el hecho de tener cierta información o ciertos datos, tenerlos en casa. Pero eso es otro, no sé, es otro debate Sí, interesante. es otro debate, pero ahí importante, o sea, hace un par de años, año y medio más o menos, recuerda que tuvimos la disponibilidad de contar con Machine Learning dentro de la versión estándar de manera gratuita. Y entonces, Sí, bueno, y en Autonomous está todo lo de Machine Learning, hay una base, digamos, gratuita para utilizar con Autonomous. ¿Qué dices? Uy. Creo que ahora que le está haciendo, y sobre todo con esta versión free, está un poco enseñando las cartas, pero yo te voy a decir, a ver tú qué opinas. Yo creo que no solamente está acercando a los desarrolladores o está mirando hacia los desarrolladores para decirles, oye, quiero que vosotros marquéis el camino y no os vayáis a MongoDB. Toda la dualidad que han hecho de tener la integración esa con las views, las duality relational views para poder trabajar tanto desde el enfoque de base de datos relacional como desde el enfoque no SQL con JSON, como acercándose mucho a los desarrolladores a decir, si lo que yo hago os gusta, toda la cuota que tiene Mongo, toda la cuota free que tiene, bueno, MySQL no, pero yo creo que PostgreSQL sí está siendo una amenaza, ¿no? De hecho, a ver, ahora estoy mezclando aquí información que tengo en la cabeza, pero en la charla que nos dieron ayer a los 6, un poco como que nos hablaban de la posición de las bases de datos más pioneras, ¿no? El top 10 de bases de datos según RationalDB, me parece que es.
que colocaba pues Oracle la primera, MySQL la segunda, pero PostgreSQL estaba la cuarta. Y MongoDB también pisándole los talones, ¿no? ¿No Sí. crees que quizá van más por ahí los tiros? Vamos a acercarnos a los desarrolladores a integrarles el tema de SQL y de no SQL junto, ¿no? A mí eso me parece muy novedoso. Da igual si quieres gestionarlo por SQL o por JSON, que vas a tener la traducción homogénea, ¿no? O sea, lo vas a ver de una forma homogénea independientemente de cómo trabajes. ¿No te da la sensación que van por ahí? Es que ese era el comentario que precisamente te iba a hacer. Yo siento, o sea, estamos en una era, vamos a ver, como estamos hablando de todo un poco, estamos en una era post pandemia que afectó Sí. considerablemente la economía de muchas organizaciones, ¿ok? Y al haber afectado el tema económico en forma considerable a muchas organizaciones y que están luchando ahorita por poderse mantener y poder salir a flote eh, en este año y medio, que la economía a nivel global no es la mejor, no tiene las mejores perspectivas para la mayoría de los países. eh, Creo que la gente está buscando de alguna otra manera opciones, y hace como unos años atrás la gente veía a MySQL como una opción, veían ¿qué te digo yo? No sé si te acuerdas, en su momento mucha gente dijo, no, vámonos a bases de datos que sean más flexibles en cuanto a temas de, sea más fácil la parte de gestión y demás. Y mucha gente buscó la manera en cómo irse a SQL Server y después a Microsoft, y luego empezó a devolverse, no, esto no me sirve, o sea, así no puedo trabajar. Siento que ahorita hay una tendencia, al menos lo que yo he medido en Latinoamérica, una tendencia fuerte de gente a buscar adquirir servicios, migrar muchos de sus servicios en Oracle, migrarlos a Postgres. Pero ahí hay otro tema nuevamente, el tema del open source. Y que al final de Claro, cuentas, pero el costo de una persona que conozca cómo funciona bien Postgres, porque no son muchos, hace que el bolsillo te duela igual o peor que llegar y tener algo que ya conoces y que es un poquito más caro en cuanto a precio unitario por licenciamiento y demás, pero que al final en costo de soporte y demás se te devuelve. claro, te iba a decir, en la audiencia tenemos a Loles, que Loles hizo un episodio de podcast hablando de Postgres versus Oracle y es muy interesante la perspectiva, ¿eh? Hablando de esto, por poner un poco en contexto lo que decíamos, lo que decías tú. Estoy mirando DB Engines, el ranking mundial de base de datos según popularidad, y entonces es un poco el índice que nos presentaron ayer en la reunión, en la presentación que nos hicieron para los 6. Oracle en la primera con una puntuación de 1228. Le sigue MySQL, que también pertenece a Oracle, Relational Multimodel. Después SQL Server. Claro, SQL Server tiene la característica que viene con toda la licencia de Microsoft y digamos es como un paquete muy... ¿vale? Está bien que sea la tercera, pero la cuarta es PostgreSQL. Y la quinta, que es lo que te quería decir, es Mongo. Entonces, entiendo y un poco veo por dónde vas, ¿no? Que el open source, por supuesto que puede derivar unos costes que a lo mejor no son costes en licencias, pero sí costes en infraestructura, en técnicos, en lo que sea, costes derivados, pero no hay que perder de vista Mongo, porque Mongo está la quinta. Y no es relacional, es documental, ¿no? Bueno, no es SQL, ¿no? Es JSON. Y como sexta, y esta no la conozco, Redis. ¿Tú conocías Redis? Sí, sí le Séptima escucho. posición de B2. Ajá. Mm, De pues hecho, lo que me llama la sexta. atención es ese aumento en DB2, me llama mucho la atención, porque Total. Sí, yo, sí. yo Ha crecido, apuntaba, ha subido. yo apuntaba un poco más y creo que el gran perdedor de, de toda esta historia en los últimos años para mí ha sido SAP HANA. Yo pensé que iba a ser una base de datos, pero mucho más Bueno, es produciente, muy. pero se Bueno, es queda en muy un appliance dedicada y ahí se quedaba. a SAP.
claro, es muy dedicada a SAP. Si no han sabido abrir. SAP HANA está en la posición 21 y pone que ha crecido, ¿eh? Pone que ha crecido, posición 22, ¿vale? Ha subido desde el puesto 23. Pero Pero fíjate, a mí me no parece, es hay otras cosas que me representativo. parecen más interesantes en lo que se viene, ¿eh? Ajá. Si vos ves del puesto 6 hacia arriba, ninguna de esas bases de datos representa un peligro para ninguno de los que están en los primeros 5. No, pero sí, Mongo y Postgres sí. Yo sí creo Pero, que todo el exacto, tema ahí de sí. JSON y de. Exacto. Y de hacer una versión free para incluso a lo mejor proyectos pequeños o. Claro que está MySQL, pero es que MySQL no es Oracle. Me explico. El tema de PDBs, el tema. MySQL es otro producto. Y fíjate, me contrasta también mucho que MySQL está en la posición 2, mientras que MariaDB sigue bajando, ¿no? El fork de MySQL, ¿no? Open source baja de la posición 12 a la 13. Voy a poner estos rankings aquí en este 23C, de lo que estamos hablando, estos rankings por si alguien le quiere echar un ojo, Ajá. ¿vale? Rankings de bases de datos. Y esto tiene relación con lo que estamos hablando porque precisamente ahora que conocemos la 23C, la versión para desarrolladores y por dónde están yendo los tiros en Oracle, digamos, hacia dónde están enfocando, hacia dónde está dirigida la tecnología, pues si podemos hacer una lectura aquí un poquito de que Mongo y Postgres siguen siendo puntos a no perder de vista digamos, a tener bastante controlados en el retrovisor, ¿no? En el espejo retrovisor ir viendo esas bases de datos que en un momento dado pueden ocuparte cuota. Sí, y de hecho hay otra cosa interesante, es que si ves dentro del sitio que estás mencionando, donde está el ranking de base de datos, si ves el reporte especial sobre la relación de los open source versus comercial a nivel de base de datos, ves que hay una paridad casi total ahorita. Estamos Sí, 50-50. Y eso es sí, sí, otro sí, punto sí, 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 interesante sí. porque el mercado se ha abierto mucho a temas de licencias no comerciales, pero como te digo, creo que eso es producto de lo que está impulsando la economía en este momento mundial a cómo ahorrar, ¿verdad? Y entonces mucha gente se está yendo hacia eh, esas soluciones de open source, pero como te digo, yo siempre he sido usuario muchos años de software de licencia de código abierto y soy un usuario de más de 20 desde el 92, 91 92, 93 por ahí de Linux y siempre he estado a favor del software libre. Pero también ya a nivel, cuando ya vos estás en el otro lado, yo dejé de estar del lado del fabricante hace 5 o 6 años y nuevamente estoy del lado de ahora también y ya uno ve las perspectivas de una manera distinta y yo como les digo a la gente, o sea, yo utilizaría open source para cosas que no sean o que no tengan ningún nivel de criticidad dentro de la organización, pero algo que sea crítico jamás lo pondría en un open source, ¿verdad? Sí, 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 yo coincido. O para cosas que tengan una arquitectura muy, muy simple. A lo mejor tablas que se van llenando simplemente, que no hay muchas modificaciones. Es decir, que no hay una complejidad a lo mejor de alta concurrencia, alta distribución, no sé. Oye, Ok. estaba viendo yo una cosita. Mira, hablando de funcionalidades, ya que estamos hablando de funcionalidades, otra de estas tontas que me hace feliz y me alegra. El tipo booleano para tablas. Sí, eso es Por muy interesante. fin. De hecho, hay un artículo sumamente interesante de Tim Hall que publicó sobre el uso de booleano que yo les recomiendo que lo estudien, que lo vean, porque sí, es algo de lo que hacía falta y que uno dice, ¿tendrá lógica o no tendrá lógica? Pero el momento que vos llegas y querés hacer un comparativo entre valores de dos columnas y saber si una columna es Claro, mayor que otra, eso está genial. pero es que ten en cuenta que antes la gente, el booleano, ¿cómo lo hacían? ¿Con un number? 1, 0.
y de pronto te encontrabas un 3 ahí. ¿Sabes? Sí. No sé, es decir, toda esta suciedad. A ver, a ti no te. Ahora vamos a contar aquí tonterías. ¿A ti no te ha pasado que te pones a mirar en tablas, a lo mejor que tienen campos de fecha? Yo qué sé. Fecha de contrato y te salen contratos del año 1800. Dices, mira, Sí. el primer año de la compañía, del 1803. O cosas así, ¿no? Es decir, fecha fin de contrato, yo qué sé, año 8700. Dices, bueno, pero ¿por qué 8700? ¿No? A mí esa suciedad lógica de los datos, sí. A ver, me termina, no, me molesta porque digo, bueno, pero oye, lo del booleano como campo sí hacía falta, ¿no? Un booleano que puedas poner true, false, null, punto pelota, ya está. True, false. Y puede ser nulo o nulo, ya está. Y dice, ¿qué es true? Y true sería true, yes, on, 1, t, y, ¿no? Literales que representan eso, pues ahora, pues true y false. Cero se traslada a false. No cero, que son valores como 42 o lo que sea, cualquier valor que no sea cero es true. Valor cero, false. Y a partir de ahí almacenar booleanos. Y que puedas tener true, false o null. Ojo, qué tontería. Yo veo estas tonterías y digo yo, mira. Pero es que, luego, otra cosa que no entiendo. Si el booleano estaba en PLSQL y ha estado siempre en PLSQL, ¿por qué ¿Por qué no se no ha llegó? podido? Sí, sí, Claro. Uy, se indexan los recuerdan. booleanos. Mira, Sí, J. Preda está preguntando. Y se indexan los booleanos, ya te digo, pues mira, con un bitmap, ¿no? Con un bitmap, ¿no? sí. Tener un bitmap index por los booleanos, a mí me parece ideal, porque además estás indexando los true, los false, y estás indexando también los null. Si es un índice bitmap, ¿no? Me parece, vamos, me parece un acierto. Bueno, yo no sé, son tonterías estas que a mí me hacen feliz. Pero bueno. No, no, pero funciona. La verdad es que lo importante es que funcionan. Son funcionales para muchas cosas que a veces uno tenía que decir, ¿por qué tengo que hacer tanto código para eso? Claro, pero bueno, para mí que el SQL y el PLSQL se acerquen en la longitud de los varchar, por ejemplo, mira, Clarisa estábamos con el tema de que el varchar de 4000 se queda corto en la definición estándar de longitud de varchar y dices, claro, es que 4000 puede ser muy poco para un campo, bueno, donde almacenes, donde almacenes un texto, ¿no? En HTML, por ejemplo, o algo así. Se te puede quedar corto, ¿no? A la mínima puedes necesitar algo más de 4000. Y dices, pero claro, en PLSQL ya estabas teniendo 32.000, ¿no? Que era el máximo en PL. ¿Por qué no se Siempre y cuando lo acercan, no? habilitaras. Siempre y cuando Claro, lo habilitaras, ¿verdad? claro. Dice J. Preda, dice, ya me imagino en Saga que podemos hacer con tanta variedad. Si alguien quiere subir a la audiencia, levanta la mano y sube y habla con nosotros, ¿eh? Que sepáis que esto es un café entre todos, aunque solo hablemos dos, por un tema de orden, pero que quien quiera participar es bienvenido a subir. ¿Sí? Oye, pues le hemos pegado un buen repaso a esta versión, ¿no? Hay muchas cosas aquí que contar. Deberíamos hacer una siguiente charla o un laboratorio así de cosas de la 23C. Yo hay cosas que quiero probar, ¿eh? Hay cosas que a mí me tienen muy, muy loco, sobre todo el tema de flashback, que es una de las cosas que más más creo que la gente menos conoce y que más te pueden salvar la vida en un momento de caos. Yo hace muy poco hubo un cliente que hizo un delete asterisco de una tabla con commit y de una de las tablas principales, en una tabla donde estaban todos los datos principales. Y oye, fue interesante poder recuperar de flashback. Poder recuperar el flashback todo. Si tienes además han mejorado el DBMS flashback, a mí eso me parece muy interesante. Y Ronald, subimos a Clarisa, que nos ha levantado la mano. Dale, dale. Y mientras sube Clarisa, tal vez otro detalle que esas cosas tontas que vos decís que son interesantes. Que yo, que yo preguntaba ayer, ¿cómo debería llamarse el contenedor de una base de datos free?
de facto. ¿Cómo? Free, si subes, si creas, si haces el despliegue de la base de datos de facto a como viene, el contenedor se Sí. llama free y el primer PDB se llama free PDB1. Free PDB1. Hemos abandonado el ORCL ya, ¿eh? Hola, Clary. Hola Clarisa, ¿qué ORC, tal? chicos, ¿cómo están chicos? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo van? todo Muy bien, bien, Clarisa, aquí. ¿y vos? Un placer, che, de tanto tiempo, Ronald. Bastante, Placer. bastante, Clary. Cacharreando la 23C. ¿Te Aquí la a has lo... bajado, Clary? ¿Cómo? ¿Te la has bajado la 23? ¿La has No, cacharreado? justamente eso es lo que te iba a preguntar. Eso a los expertos aquí me pueden dar una manito. ¿Puedo bajarla en un entorno Windows? ¿No hay problema con eso? ¿Se puede utilizar la base de datos, por ejemplo, en un entorno virtual para hacer pruebas y demás? Pues mira, te has perdido el principio de la charla donde hemos dicho que en el canal de Oracle 23C del servidor de Discord de Café Database hemos puesto los enlaces de la OVA de la Virtual Machine que han publicado. Han publicado una OVA que tiene un Pero ese Linux es 8 para... con una 23. Sí, con un VirtualBox. Te pones un VirtualBox en tu Windows y te creas una máquina virtual. No, lo Han que pasa sacado es que ya yo, la... ¿sabes cuál es el problema, Javier? Que yo uso Hyper-V y hay como un conflicto entre la virtualización de Hyper-V de Windows con VirtualBox. Pero bueno, podría probar a ver si pueden ahora funcionar las dos virtualizaciones juntas, porque yo tengo todas las máquinas mías en Hyper-V. Bueno, podría Bueno, probarlo, eso después mira, sería como... han sacado la appliance de VirtualBox. Han sacado el RPM para instalártelos desde un Hora Linux. Hora Linux 8 y aquí Ronald me ha dicho que él lo ha metido en un Hora Linux 7 y la ha encajado. Excelente, Y, maravilloso. y contenedores. Y han sacado contenedores. Han sacado Hay los una imagen para containers. despliegue con Podman. Ah, ok. Exacto, con Podman. Sí, a mí lo único que me genera un poco de conflicto, como les digo, es el tema de la... El otro día hice un video, o sea, intenté hacer, ¿no? De convivir las dos máquinas virtuales, o sea, las dos sistemas de virtualización, y bueno, me generaba un poquito de problema, pero bueno, ahora voy a seguir probando. Cuando lo encuentre, ahí lo comparto. Otro tema, la base de datos viene con Apex en la última versión, chicos, ¿ustedes saben eso? Y no, Precisamente estabas comentando esto también. no viene preinstalado, Clary. Vos tenés que bajarlo O sea, pero ¿cuál es la por aparte. versión preinstalada que viene, Ronald? Porque sí, se puede hacer la actualización, pero ¿sabes cuál es la versión preinstalada que viene? En el En principio, OVA 22.2. sí, en el appliance VirtualBox 22.2, pero eh, no Claro, sé en el está bien. RPM. Claro, si te dan todo el paquete completo, viene la última versión. Bueno, muy bien. Si no, uno tiene que instalar la base de datos y por otro lado actualizar el Apex, porque me imagino que viene embebido alguna versión, pero no sé cuál es la versión de Apex que vendrá. Ujú. Pues Bueno, eso esa, después lo pues averiguamos. bueno, No, es que, claro, habrá que ver cuál es la que viene, pero la de la OVA es esta. sí, pero Y en la estaba versión mirando la del contenedor. la del RPM ni contenedor trae Apex. Ninguna de las dos. Ok. Ah, Ninguno de los dos confirmado. Yo ya esa la verifiqué y dentro de la documentación inclusive te dice que efectivamente el Apex debe ser descargado por separado. Bueno, gracias por dice la José info. Preda, dice José Preda que el usuario Apex sí existe. Pero bueno, hay que ver si está el componente. Pues Sí, puede una estar el cosa es... usuario, pero. De hecho, yo compartí ayer en mis redes sociales la lista de componentes que, que quedan instalados y dentro de los componentes está la parte de Java Virtual Machine, está el XDK, trae los Java Package, XML, Text, Level Security, Database Vault viene incluido, pero no está el Apex. Ah, mm, qué pena. Ahora hay que bueno, instalarlo. Clary. En la OVA, encaja la OVA te viene con el Apex puesto. Sí. Bueno, Gracias por la info, muchachos. pues muy bien. Gracias a ti por participar, Clary. Te bajamos a la audiencia. Chao.
Chao. Bueno, pues muy, muy interesante todo esto. Nos da para hacer otra charla otro día. Cuando explotemos un poco mejor la release y veamos más qué cosas trae, qué cosas probamos, deberíamos hacer otra segunda pasada Otra a todo segunda esto. ronda. Exacto. Sí, cuando ya tengamos... ¿Alguien de la audiencia tiene algo que decir que hable ahora o calle para siempre o lo escuche en el podcast? Bueno, chicos, pues son ahora mismo aquí en España las 7:07. Nos hemos pasado un poquito de la horita. Pero muy bien, ¿no, Ronald? ¿Qué tal has estado? Yo estoy bastante bien. O sea, nada más, como te digo, ahí quedé con un tema de que ayer fue un día un poco difícil y el cansancio se siente ya definitivamente, como te digo, ya cuando se alcanza cierta edad, ya uno no responde como la Esa ha sido una hacía. Pero es que ha Ahí sido una está atraco como José, armada, ¿eh? Te he dicho, ya, venga, vamos a hacerlo. ahí está José ¿Dónde se Freda en encuentran este los links momento. de Loba? En el canal. A ver, alguien pregunta, esta pregunta de la audiencia. ¿Dónde se encuentran los links de Loba? En el canal de Oracle 23C del servidor. Ahí hemos puesto. El primero de todo es este, es el de Database App Dev. Este es el Loba. Voy a editarlo. ¿Vale? Link del OVA. Bueno, en Argentina a las 2. Un abrazo A las para 14 todos. también para José. Muy bien. Pues nada, yo lo dejo aquí. Yo creo que le hemos dado un primer vistazo muy interesante a esto y hemos abierto aquí el pistoletazo de salida que todo el mundo pueda empezar a probar con la nueva versión. Y a medida que nos dejen ir contando cosas, vamos a ir contando. Que es que si no hablamos más es porque no nos dejan. No, sí, conforme se vaya liberando y también hay que hacer algunas otras revisiones de todo para ver si realmente funciona como dice que funciona, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Tenemos Claro. que validar que efectivamente todo esto que hemos ido conversando esté al 100% y que no tenga alguna limitante específica, ¿verdad? Sí. Bueno, pues cerramos el episodio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No, y gracias a vos, Javier, también por la invitación. Y tal vez la última babosada que es interesante. Ahora puedes renombrar segmentos tipo Love en 23C. Y su tamaño pasa de 4 a 8000. Oh. Qué grande, qué grande. Oye, Ronald, un abrazo muy fuerte. Igual. Un abrazo enorme para ti y nos estamos hablando. Vale, un abrazo a todos los que están aquí en la audiencia y hasta la próxima. Bueno, mi hermano, descanse. Igualmente, chao.